tenía muchas ganas de venir aquí y hablar de cosas que tienen que ver con la historia y con el presente, ¿no? Últimamente estoy un poco volcado a esto de tratar de entender qué es lo que nos está pasando mirándolo desde el pasado, ¿no? Y hoy el tema que les vengo a proponer, esto del Estado como problema y como solución, creo que tiene que ver mucho con nuestros problemas del presente, y lo de la solución se refiere a qué solución le vamos a dar, ¿no? De modo que ahí es donde yo entraría al final en una zona más de deseo que de realidad, porque creo que estamos en un problema con el Estado. Y empiezo con una frase que creo que resume un poco la idea que yo tengo, que es que en este momento tenemos muy poco Estado. Tenemos muy poco Estado y en cambio tenemos mucho gobierno. Y a veces es común confundir una cosa con la otra, y diría nuestro gobierno además se ocupa de confundirnos más porque permanentemente está hablando de lo que él ha hecho por el Estado. Así que bueno, voy a tener que hacer, lo que quiero hacer es un poco un ejercicio de mostrar la diferencia entre estas dos cosas, ¿no? Que en una primera aproximación es bastante sencilla. Los gobiernos son los que administran el Estado, es el equipo de electos, de personas electas que durante un periodo determinado manejan algo que estaba desde antes que ellos, que está con ellos y que va a seguir estando después de que ese equipo gobernante se vaya, ¿no? De modo que son dos cosas independientes, es como la diferencia entre un auto y la persona que maneja el auto, ¿no? Y el ejemplo no es malo porque depende de cómo han sido los conductores. El auto llega en mejores condiciones o en peores condiciones. Me acabo de acordar cuando yo era chico, se comparaban muchos autos usados y el argumento siempre era, no, lo tenía un dentista que lo usaba para ir de la casa al consultorio, del consultorio a la casa, está en perfecto estado, ¿no? Porque efectivamente, si bien el estado es diferente, el estado queda de acuerdo a cómo lo tratan los gobiernos que pasan, ¿no? Creo que el gobierno es fácil de entender de qué se trata, es lo más obvio, ¿no? Pero el Estado me parece que vale la pena hacer un poco un desglose de las cosas que forman parte de este problema para luego poder explicar qué les ha ido pasando a estas partes del Estado. En el fondo, en la base del Estado, está la ley. Podemos decir la Constitución, las leyes derivadas de la Constitución, las instituciones creadas por esas leyes, ¿no? Y la idea, bueno, y esto ya es una idea de Estado, ¿no? Eventualmente no siempre ha sido así, de que una sociedad debe ser gobernada por la ley, el famoso gobierno de la ley. Digo que no siempre ha sido así porque en realidad en el siglo XX se hicieron muchos experimentos para ir por otros caminos, bastante desastrosos, pero de hecho existe la idea de que la ley finalmente puede adecuarse a la voluntad del que está gobernando, ¿no? Pero bueno, entre nosotros yo diría, todavía en la Argentina sigue predominando esta idea de que en algún momento el país debe ser gobernado de acuerdo con la ley, ¿no? Ahora, además de esto muy general, están los órganos del Estado que ejecutan las políticas tomadas por el gobierno, los ministerios, las direcciones nacionales, las agencias, los institutos, ¿no? Que es una cosa bastante importante porque esto es lo que queda, lo que puede mejorar o empeorar, pero es lo que queda y es lo que efectivamente opera, ¿no? Un gobierno puede ser excelente, pero si no tiene las herramientas, los instrumentos adecuados para realizar lo que se propone realizar, puede ocurrir que las cosas salgan al revés de lo que se propuso, ¿no? Y estas oficinas del Estado, genéricamente, es el lugar en donde se acumula la sabiduría, la experticia de los funcionarios que han ido pasando y que van aprendiendo y transmitiendo la manera como se hacen las cosas, ¿no? Los funcionarios en la mayoría de los campos son o deberían ser expertos en
su zona de competencia y son los que orientan a los gobernantes y al menos le dicen, bueno, sobre esto hay 3 cosas que se pueden hacer. Usted decide cuál, pero en realidad son 3 y nada más que 3. Y otra que se le ocurra, no, porque no se puede o no tiene sentido, ¿no? Y esto conecta esas agencias estatales. Un poco para que vean a dónde quiero ir, pónganle aquí un ejemplo extremo que tenemos nosotros, que es el INDEC, que fue una agencia estatal excelente, ¿no? Conecta las agencias estatales con los propios funcionarios, ¿no? Que en una situación ideal deberían ser funcionarios designados por concurso, deberían ser aptos, expertos y además de ello probos, honestos. De su capacidad técnica depende que estas agencias sigan siendo lo que son cuando ellos llegaron. Y en cuanto a la probidad, a la honestidad, hay una cosa muy específica del funcionario, un tema muy clásico de la sociología además, que es lo que se llama la ética del funcionario, que es distinta de la ética personal. La ética personal tiene que ver con lo que uno cree que es bueno o lo que uno cree que es malo. La ética del funcionario tiene que ver con ubicarse como un servidor, ¿no? Y un depositario de la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Y un atento vigilante de que los otros lo hagan según la manera correcta, ¿no? Y esto que podría parecer menor o en muchos casos es un tema clásico de crítica, miren los requisitos que me ponen para hacer una cosa o para hacer otra, en realidad estamos aprendiendo la dura experiencia que algún sentido tiene, ¿no? Algún sentido tiene que haya un procedimiento que acote el margen de arbitrariedad de los gobiernos y de los electos, ¿no? Y hay un último punto, porque bueno, está esta cuestión de la ley, las instituciones. Creo que cuando se habla de república un poco, cuando se habla de inseguridad jurídica o previsibilidad, se está hablando de esto, de confiar en que la ley va a seguir estando rigiendo. Están los instrumentos del Estado, sus oficinas, sus funcionarios, y luego hay un modo de funcionamiento del Estado que le permite formular políticas de largo plazo, políticas que una vez lanzadas deben o hay un fuerte impulso para que sean continuadas por sucesivos gobiernos, aunque sus orientaciones políticas sean un poco distintas. Y esto se debe, una política tiene esta capacidad cuando ha sido el resultado de una deliberación que no es solamente de los políticos, no solo de los funcionarios, sino también del conjunto de la sociedad, ¿no? Y aquí hay un proceso, ¿qué quiere decir que el conjunto de la sociedad elabore una política? No es una abstracción, ¿no es cierto? Pero hay, lo podemos ver en muchos ejemplos históricos para esto, ¿no? Por ejemplo, el famoso plan de la generación del 80, que nadie dibujó como plan, pero resultó un plan, ¿no? Hay ideas que surgen, que son pensadas o planteadas por gente que está o en el gobierno o en la administración del Estado, que son los que conocen el tema, ¿no? Y si las cosas funcionan bien, las hacen circular. Las hacen circular por el Congreso, donde están los representantes, las hacen circular por la prensa, para que los diarios opinen y formen opinión, las hacen circular por distintas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, nosotros hoy podríamos estar discutiendo, o quizá estemos discutiendo algo que finalmente termina siendo una política de Estado, es decir, recorre todos los lugares donde una iniciativa puede ser mirada, evaluada, corregida, mejorada o eventualmente rechazada, porque ha habido casos en que se propusieron reformas que suscitaron un rechazo fuerte, ¿no? Pero cuando han pasado ese proceso, vuelven a los que lo originaron, los gobernantes, los altos funcionarios, con esta aceptación general que es la que les permite instrumentarla con la confianza de que esa línea va a ser mantenida, ¿no? Esto es lo que se llama políticas de Estado, que
de las cuales usualmente hablamos, pero no tenemos muy claro cómo se llega a esas famosas políticas. Hay quien tiene una idea un poco más tecnocrática, supone que lo que tienen que hacer es juntarse 20 personas que saben y proponerla, pero esas políticas no necesariamente van a entusiasmar, generar adhesión y continuidad, ¿no? En cambio, el otro mecanismo, que es el propio de una democracia republicana, genera esta aceptación. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Émile Durkheim, que es un sociólogo de principios del siglo francés, uno de los fundadores de la sociología y un gran republicano además. Él decía: el Estado, además de todas las otras cosas, es el lugar en donde la sociedad piensa sobre sí misma. El lugar a través del cual la sociedad, que es una generalidad, puede hacer este proceso de reflexión es en el Estado. Por supuesto que hay procesos de reflexión parciales, nosotros vemos todos los días que se juntan los empresarios o se juntan distintos grupos y piensan, ¿no? Pero hasta que eso no entre en el torrente colectivo, no es un pensamiento fundador de políticas de Estado, y si no lo hace el Estado, esa coordinación, yo diría que es como un buen docente, ¿no? Un buen docente es el que estimula a los alumnos, los hace discutir y luego saca las conclusiones, ¿no? Ustedes piensan un poco lo que estoy diciendo, no tiene nada que ver con nuestra situación actual, donde si hay algo que caracteriza a este gobierno es que no le interesa este proceso de reflexión colectiva, pero en realidad forma parte de la idea de una república, ¿no? La idea de que está el gobierno, pero que de alguna manera hay una conexión con la sociedad y con los lugares en donde la sociedad reflexiona. Bueno, esto es lo que yo creo que está incluido en la palabra Estado, y que no, por eso les decía, no es exactamente lo mismo que el gobierno electo que gobierna durante un periodo, ¿no? Y con esta idea de Estado, me pregunté, y todavía me sigo preguntando, ¿no?, ¿en qué lugar está la Argentina? Y mi respuesta sobre este tema en particular, que observen que es un recorte de la problemática más general de un país, porque no estoy hablando ni de los partidos políticos, ni de la sociedad, ni de la economía, sino como un anatomista que separa un músculo y lo estudia en sí mismo para luego volver a armarlo, pero hoy voy a hacer ese trabajo de anatomista, de recorte, ¿no? En este aspecto específico del Estado, yo diría que la Argentina tuvo un Estado bastante bueno, a veces muy bueno y a veces bastante bueno, que hubo una crisis en la década del 70. Me parece que esa crisis incluye la primera parte, que fue turbulenta, y la segunda parte, que fue la de la dictadura militar, pero que en esa década hubo un giro fuerte, y desde entonces el Estado ha venido declinando, o peor aún, ha sido desarmado y destrozado sistemáticamente hasta llegar a esta situación que yo les decía recién, de que tenemos muy poco Estado. Y el vacío que va dejando el Estado fue el vacío que fueron ocupando los gobiernos. Eso es lo que les quiero plantear hoy de una manera muy estilizada, ¿no?, con esto de que no voy a hablar de la sociedad, las sociedades obviamente son muy distintas, no voy a hablar de la economía. Y por otro lado tengo que agregar que hay mucho de experiencia personal en esto, porque a mí, como a casi todos ustedes, nos ha tocado que hemos conocido otra Argentina bien distinta de la nuestra, y seguramente nos preguntamos en qué momento las cosas empezaron a andar mal, ¿no? La famosa pregunta de Vargas Llosa sobre el Perú, ¿no? ¿En qué momento se perjudicó el Perú? No dice perjudicó, pero es la idea, en qué momento se produjo esa inflexión. Yo no tengo una única respuesta, pero creo que en materia de Estado es en este momento de la década del 70. Entonces, si mirando desde 1970 hacia atrás, hasta el momento en que se organiza el Estado argentino se organiza en la década de 1870 o 1880,
¿no? Cuando se acaban las guerras civiles y se organizan las instituciones del país, o sea que son 100 años. Para un país europeo 100 años no son nada, para nosotros es bastante, ¿no? Mirando estos 100 años en conjunto, y se dan cuenta de la enorme abstracción que significa mirar en conjunto algo que va de Roca a Irigoyen, de Irigoyen a 1930, de 1930 a Perón y de Perón a Onganía, ¿no es cierto? Me salteo muchos detalles, ¿no? Pero mirado en conjunto, yo creo que hay dos rasgos de este Estado, que más que ser dos rasgos son como dos caras de un mismo objeto. Por un lado, un Estado potente, y por otro lado, un Estado crecientemente colonizado. Voy a explicar qué son estas dos cosas que, en mi opinión, es algo así como Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? Es decir, dos almas en un mismo objeto, ¿no? El Estado potente mira la cara positiva del Estado, que es la cara de un Estado que desde 1880 en adelante tuvo siempre capacidad de desarrollar esto que yo llamaba políticas de Estado, políticas que arrancaban y que luego los que venían atrás seguían, o porque les parecía bien o porque ya las cosas estaban impulsadas en ese sentido. Y uso la palabra potente para no entrar en la discusión de si a todos nos parecen todas buenas. No es ese el punto, sino el punto es la capacidad de sostenerlas, ¿no? Arrancando por lo que para mí es el modelo de la primer gran política de Estado e indudablemente positiva, que fue la construcción del sistema educativo desde fines del siglo XIX, desde la ley 1420, ¿no? Que no es solo la ley, atrás de la ley viene un enorme esfuerzo del Estado y de la sociedad requirió una enorme cantidad de dinero para construir las escuelas primarias, las escuelas secundarias, para capacitar a los profesores, para formar esa burocracia educativa que son los profesores, los maestros, los funcionarios del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Gente muy preparada y además muy consustanciada con lo que estaba haciendo y discutiendo las cosas. Y es una política que yo creo ha tenido una influencia enorme en la sociedad argentina, porque de esa política de educación común excelente, porque la idea esa tenía que ser muy buena, bueno, de ahí deriva la formidable capacidad de integración que tuvo la Argentina con distintas corrientes inmigratorias, la formación de la ciudadanía, la formación de la nacionalidad. Hay muchas cosas que tienen que ver con la educación y hoy las conocemos porque son precisamente las que faltan, ¿no? Pero no quería tanto detenerme en el ejemplo, sino mencionar una serie de dos o tres políticas más no tan consensuadas como esta, pero que marcan un Estado que puede hacer las cosas. Una de ellas es la creación del Banco Central y en general las reformas económicas alrededor de 1933, ¿no? Cuando comienza la política de intervención del Estado en la economía, que fue un giro muy importante, y también el momento en que se constituyó otro grupo de funcionarios expertos alrededor del Banco Central y alrededor de Raúl Prebisch, que todavía sus herederos todavía están en funciones y circulando, ¿no? Es otro de los grandes grupos de funcionarios que tuvo la Argentina, ¿no? Otra ley, ya más discutible quizá, pero indudablemente fundamental, fue la ley de asociaciones, la ley sindical de Perón, la ley de asociaciones profesionales, que es de 1945 y todavía está funcionando sin grandes cambios, ¿no? Así que esa es indudablemente, más que la educación, ha sido una política de Estado, ¿no? Y un último paquete de grandes políticas de Estado me parece que son las que lanza Frondizi a fines de los años 50 y que tiene que ver con la promoción industrial y con la promoción regional, que durante bastante tiempo, por lo menos hasta fines de la década del 70, marcaron el rumbo de la economía, ¿no? Entonces, con esto, insisto, no estoy diciendo que todas son igualmente positivas, etcétera, sino
esta idea de que el Estado puede formular políticas que generan oficinas, agencias, institutos que las desarrollan, que crean sus grupos de funcionarios que saben cómo se hace, y que eso forma como una rueda en movimiento a la que los gobiernos tienen que sumarse, ¿no? Por ejemplo, al gobierno de Ilia no le gustaron las leyes petroleras de Frondizi, pero no hubo mucha forma de retroceder porque ya estaba puesto en movimiento el mecanismo, ¿no? Entonces, esta es la cara del Estado potente, que además es un Estado asociado con la idea de institución, de leyes, de previsibilidad. Es un Estado muy legal, ¿no? Aún durante el primer peronismo yo diría que es un Estado donde la ley existe y se sabe que el Estado se ajusta a la ley, ¿no? La otra cara de este mismo Estado es que precisamente porque va haciendo más cosas, va promoviendo en la sociedad el desarrollo de grupos interesados en que su política vaya un poco más para este lado o un poco más para este otro, y que además de tener objetivos generales, de paso le dé un empujoncito o una mano a algún sector en particular. Esto es un tema que es difícil exponerlo a lo grueso, porque es una cuestión casi como de matices o de grises que van pasando del gris claro al gris oscuro, pero hay un tipo de intervención del Estado que yo diría que indudablemente tiene que ver con las necesidades de una sociedad que crece y se organiza, y que entonces necesita reglamentación de actividades y necesita discriminar qué es lo que va a hacer cada uno, ¿no? Por ejemplo, los médicos, desde principios del siglo XX, reclaman una ley de ejercicio legal de la medicina, ¿no? Es una ley, bueno, no sé qué diríamos exactamente hoy, porque está de moda una crítica a esta medicina y otras medicinas, pero hasta hace 20 años, digamos, era indudablemente que era importante separar lo que hacen los médicos de lo que hacen los curanderos, ¿no? A eso los médicos le agregaron, bueno, separemos lo que yo hago de lo que hace el farmacéutico. Era un tema muy importante en la década del 30, porque los farmacéuticos hacían los específicos y los recetaban ellos mismos, y a veces porque no había otra cosa, o separar lo que hace un médico de lo que hace un kinesiólogo, ¿no? Y aquí se va, digamos, perfilando el costado del interés que hay del lado de quien le pide al Estado que regule las cosas, pero que sobre todo se ocupe de definir lo que a ellos le interesa, ¿no? Tengo un amigo que está muy entusiasmado en esto de la búsqueda de esta idea tan corporativa de cada profesión, de buscar que el Estado le asigne un área específica. El último ejemplo que me pasó es el de los podólogos, ¿no? Los podólogos tienen desde hace no mucho tiempo una ley que reglamenta el ejercicio de la podología, ¿no? Que solamente puede ser ejercida por podólogos profesionales inscritos en su registro profesional, ¿no? Entonces, esta puede ser un poco gracioso el caso, pero bueno, todavía claramente es algo que uno puede decir, bueno, acá el Estado está ocupándose del interés general y está haciendo que cada uno haga lo que corresponde, ¿no? Pero a veces el interés general se va mezclando con la promoción de algo más particular, que puede ser defendido en términos generales, pero que de hecho tiene efectos particulares, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ley sindical de 1945, ¿no? Por un lado, fue una ley muy importante porque regularizó la conflictividad sindical, ¿no? Los sindicatos fueron reconocidos y se estableció que que el Estado iba a intervenir para que hubiera una negociación Estado, empresarios, sindicatos y el Estado, los convenios colectivos, y esto ahorró muchas huelgas, muchas complicaciones, y canalizó un conflicto como hace cualquier sociedad moderna, ¿no? Pero la manera que se eligió en 1945, Perón,
sin ser no es que sea la única en el mundo, pero eligió una variante que fue que el Estado va a darle la personería gremial. Personería gremial es una fórmula que se crea, es decir, el derecho a sentarse en esa mesa de tres a un sindicato único, nacional o rama de industria, la Unión Obrera Metalúrgica. Ahora, la Unión Obrera Metalúrgica, de hecho, termina siendo un grupo de sindicalistas que se las arregla para que no se le escape el control de la Unión Obrera Metalúrgica, que tiene un enorme privilegio por encima de muchos otros sindicalistas que aspirarían quizás a ofrecer mejor cuidado de los intereses de los trabajadores que los del sindicato. Hay muchos países donde hay varios sindicatos y hay una especie como de mercado o de competencia entre distintas organizaciones sindicales, y la verdad es que es un tema discutible. Hay buenas razones de un lado y del otro, pero el resultado es que aun cuando sea la mejor solución, se le dio históricamente a partir de 1945 a los sindicatos un privilegio alrededor del cual se constituyó un grupo de interés muy fuerte, tan fuerte que no ha habido cambio político que lo alterara, ¿no es cierto? Se las han arreglado para sobrevivir en las buenas y en las malas, ¿no? Y además ha ido avanzando, ¿no? Más cerca de nuestro tiempo, en 1970, la ley de asociaciones profesionales les dio un beneficio inmenso, de asociaciones de obras sociales. La ley de obras sociales les dio un beneficio inmenso y hoy son la base de un instrumento de poder y de acumulación de riqueza enorme, ¿no? Pero todavía vinculado con el interés general, está como a caballo, ¿no? Yo creo que se ha ido deslizando más a un interés muy sectorial, ¿no? Cuando se hace las leyes de promoción industrial de 1958 y las leyes de inversiones extranjeras, ¿no? Frondizi, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una ley de promoción de la industria automotriz que quiere que vengan las empresas automotrices a instalarse a la Argentina, lo cual es muy bueno porque vienen, traen una tecnología moderna, dan trabajo a muchísima gente y creó un sector muy dinámico, pero para atraerlos a un país tan chico se les da el control del mercado interno. Es decir, se ponen impuestos tan altos que se excluye la competencia de los productores no radicados en el país, ¿no? Motivo por el cual los autos en Argentina valen muchísimo más caros que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Y ahí ya el balance es mitad y mitad, ¿no es cierto? Mitad es bueno que estén en las fábricas automotrices, la otra mitad hicieron un gran negocio porque les dieron la protección aduanera, les permitieron importarse sin pagar impuestos, les dieron exenciones impositivas, si se radicaban fuera de la capital todavía eran mayores las exenciones, ¿no? Y en esa línea pongan ustedes en el punto de llegada, ¿no? Nuestra industria electrónica y de telecomunicación radicada en Tierra del Fuego, ¿no? Que ustedes saben que el mecanismo de funcionamiento es que llega el producto, se desarma, ¿no? Se manda a Tierra del Fuego, se lo vuelve a armar y se manda al mercado donde están los compradores, que es en la zona central de la Argentina, ¿no? Todo esto para beneficio de un conjunto de firmas que en realidad hacen muy poca inversión, porque hacen muy poco de esto, pero se amparan con la promoción a la producción nacional, la promoción a una provincia que hay interés en promover, pero ya está claramente más volcado a lo que es un privilegio, ¿no? Ahora, a esta cosa gruesa agréguenle las cosas finas, como por ejemplo cuando se sanciona una ley, ¿no? Hay un inciso de
artículo, ¿no?, donde se dice de pasadita algo así como para proveer los fondos de esto se cobrará, se retendrá un 15% de la exportación de algo que será administrado por un fondo que creará el Poder Ejecutivo, ¿no? A veces son incisos que pone el gobierno, a veces son incisos que pone algún diputado que tiene interés y que hace un acuerdo con otros diputados, y esos pequeños detalles son los que generan una gran acumulación en algún lado. Bueno, a mí es una historia que me apasiona, pero por eso la quiero cortar un poco, porque lo que quiero mostrar es que alrededor de estas decisiones, que a veces son pequeñitas y nadie se entera, ¿no? Bueno, ahora tenemos casos muy gruesos de esto con la ley la ley que estamos aprobando de telecomunicaciones, donde se crea un organismo que va a decidir todo y que no se sabe cómo se va a integrar, ¿no es cierto? Estamos un poco en el extremo de este camino, ¿no? Estos mecanismos son los que hacen que para grupos de interés consolidados, uso la palabra corporaciones, aunque ahora me la han estropeado con el uso que hace el gobierno de la palabra, ¿no? Pero creo que se entiende, ¿no es cierto? Un grupo consolidado de interés de los más variados, desde la gran industria hasta los farmacéuticos, ¿no? Le interesa mucho participar en las decisiones que toma el Estado. Sus beneficios dependen mucho de esas decisiones, en muchos casos dependen totalmente de esas decisiones, como es el caso de Tierra del Fuego, ¿no? Y necesitan tener presencia dentro del Estado para que a la hora que se decida poder ejercer la presión adecuada sobre el funcionario adecuado, ¿no? Y esto es este proceso, que es largo en el siglo XX, es el que ha ido llevando a que las oficinas del Estado, los ministerios, vayan siendo ocupados, los lugares, los empleos, por gente proveniente de estos intereses. Es un clásico, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo esté lleno de abogados laboralistas que vinieron de los sindicatos, trabajan en el Ministerio de Trabajo, y no se sabe si en el Ministerio están defendiendo los intereses del Estado frente a los sindicatos o los intereses de los sindicatos frente al Estado. Ahora, en la Secretaría de Salud Pública es un clásico también que la corporación médica tiene un peso muy grande, ¿no? En una época la sociedad rural, el Ministerio de Agricultura, en una época la Iglesia en el Ministerio de Educación, porque la educación privada dependía del Ministerio, y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo que, con una frase muy linda de Guillermo O'Donnell, se llama la colonización del Estado. Es decir, la instalación en todos estos órganos de funcionamiento del Estado, que es como me dijeron, le colonizo el brazo, ¿no? Tiene su cabeza, decide lo que va a hacer, pero el brazo lo manejo yo, ¿no? Esta colonización del Estado no solamente va paralizando la capacidad del Estado para esos grandes, para sus políticas, ¿no? Porque las va condicionando, a esto no se puede hacer porque viene y me dice que no, y entonces yo algo tengo que darle, y entonces la retaseo la política, pero después viene el del otro, ¿no? Y además de colonizarlo, finalmente terminan convirtiendo a ese Estado, que debería teóricamente ser el lugar neutral, el lugar del interés general, en un botín, en algo que hay que conquistar, y en un campo de batalla, donde a veces los grandes conflictos de la sociedad consisten en conflictos entre el ministerio tal y el ministerio tal, o la secretaría tal y la secretaría tal, ¿no? Con lo cual, la lucha política se, digamos, agudiza, porque es también una lucha de intereses, ¿no? Muy típicamente con las devaluaciones. Hay gente a las que le conviene el dólar alto, gente a las que le conviene el dólar bajo, y en otros tiempos era una pelea casi de pasillos, ¿no? A ver si el gobierno devaluaba o no devaluaba, ¿no? Una pelea en la que el Estado va perdiendo su autonomía, que supone que es la característica del Estado, y además se va cargando de conflictos. Yo, si tuviéramos en otra ocasión, digamos, podría mostrarles cómo
lo que ocurrió entre el 70 y el 76, o quizás más claramente en el gobierno peronista del 73 al 76, fue mucho más que el problema de Montoneros, fue el problema de que el Estado no podía manejar la puja de intereses que tenían que ver con la inflación, con el aumento de los precios, con el aumento de los salarios, tiene que ver con el fracaso de la idea de Perón del pacto social, que era su solución y no funcionó, y llevó a la crisis del Estado que trajo la dictadura militar con las características que tuvo, ¿no? Entonces me parece que este Dr. Jekyll and Mr. Hyde fueron el Estado potente y el Estado colonizado, porque cuanto más potente, más interés hay en colonizarlo. Cuanto más empresas tiene el Estado, más gente quiere vivir de esas empresas, ¿no? Este conflicto llevó a esta crisis que no voy a explicar, pero me parece que es un tema interesantísimo, a partir de la cual yo creo que empieza la declinación del Estado y hasta llegar a la situación que estamos hoy, ¿no? Y esa crisis está presidida por una idea de época, una idea que existió en todo el mundo por entonces, ¿no? La idea de que los famosos estados de bienestar habían llegado a un límite y que era necesario achicar el Estado y devolverle a los empresarios su potencia, su capacidad de generar riqueza. Esta es la famosa idea del neoliberalismo en la década de fines de los 70, la década del 80, ¿no? Esto tiene que ver con la historia de países más organizados que el nuestro, que a nosotros nos llega, ¿no? Y obviamente en cada país esa idea es traducida de alguna manera singular, pero fue una idea muy fuerte en la Argentina desde la época militar hasta fines de los 90, esa idea de achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? La idea de que los males de la Argentina tenían que ver con un Estado muy grande, que es una idea que se sustentaba en cosas evidentes, como por ejemplo el Estado tenía un gran déficit, ¿no? Una parte de ese déficit se debía a que tenía muchos empleados, porque efectivamente los gobiernos no crecieron incorporando técnicos, sino técnicos y otras muchas más cosas que tienen que ver con sus necesidades políticas. Y otra cosa muy evidente era que las empresas del Estado andaban mal, estaban mal administradas, o se decía que andaban mal, porque ustedes saben que en estas cosas siempre hay una combinación de lo que es y lo que la opinión va construyendo a partir de ellas, ¿no? Pero bueno, los teléfonos andaban muy mal, esto era evidente, ¿no? Entonces esta idea alimentó las políticas de hay que achicar el Estado. Yo creo que hay un segundo razón de este consenso general de achicar el Estado, que es precisamente haber descubierto que un Estado grande generaba muchos conflictos, porque había mucha gente que se peleaba por los beneficios del Estado, y que achicando el Estado esos conflictos se iban a aquietar. Esta fue básicamente la idea de los militares, ¿no? Cuando los militares decidieron desinflar la industria nacional, querían desinflar a los sindicatos y querían desinflar a los empresarios y liberarse de esa puja en la que de un lado o de otro lo tironeaban, ¿no? Pero bueno, después de esto, la otra idea quedó, y era una idea razonable. Por ejemplo, hay un economista que calculó que el déficit estatal era exactamente la cantidad de dinero que el Estado daba en subsidios a las empresas, ¿no? Subsidios, no les cobraban impuestos o les daban créditos baratos o reintegros, muchas maneras que tiene el Estado de hacer esto. Sumando todo esto, esto correspondía al déficit, ¿no? Y que achicando esa canilla se podía llegar a tener un balance equilibrado, que bueno, por otra parte era una idea muy de época, que esto era algo muy importante, hoy lo vemos más relativamente, ¿no? Ahora, sobre esta idea vinieron las reformas que encabezaron los militares y luego
en la época de Alfonsín una especie de momento neutro, no se hizo nada ni a favor ni en contra de ellos hasta el final del gobierno de Alfonsín, que no llegó a hacerlo, ¿no? Y luego se retomaron con enorme brío con Menem, ¿no? Que tenían como punto central privatizar las empresas del Estado y como segundo punto desregular, es decir, sacar la cantidad de normas que decían cómo había que hacer las cosas y dejar que la famosa mano invisible acomodara las cosas, ¿no? Es muy difícil hacer un balance de esto, de cómo funcionó esto. Yo cuando escribí la primera versión de mi libro sobre historia contemporánea era en plena época de Menem y por supuesto mi idea era que había sido todo espantoso porque la Argentina había tenido problemas muy serios, ¿no? Después, como solía decir Perón, ya vendrá quien te mejore, ¿no? Entonces la experiencia del kirchnerismo me hizo mirar la época de Menem más distanciadamente y ver que las cosas habían sido en algunos casos muy mal hechas, por ejemplo, la privatización de Entel, que fue espantosa, y en otros casos bien hechas, como fue la privatización de las empresas de energía eléctrica, y que había algo positivo en la idea de que no había que intervenir tanto, solo que en muchos casos estuvo muy mal hecha y terminaron mal, ¿no? Pero lo que pasa es que eso es solo una parte de las reformas. La otra parte fue la obsesión por reducir el déficit fiscal, consistente en dejar de hacer cosas que eran caras, simplemente por eso, porque eran caras, ¿no? Entonces una idea es, bueno, tenemos la educación, pasémosle la educación a las provincias y que ellas se ocupen, ¿no? Entonces el déficit del Estado central disminuía, ¿no? La educación se venía abajo. Y tanto la educación como la salud y luego finalmente la seguridad objetivamente se vinieron abajo en buena medida porque el Estado dejó de invertir en educación, en salud y en seguridad. No solamente por eso es una causa importante, ¿no? Esto es lo que yo creo que eso es lo que se resume en un proverbio que en inglés es muy conocido, que es dejar que junto con el agua sucia de la pileta se vaya también el bebé, ¿no? Se va el bebé y el agua sucia y el bebé, es decir, se va lo que tiene que irse, el desecho, pero se les escapó el niño que estaban bañando, que también se fue con el desecho, ¿no? Me parece que eso resume un poco la idea que yo tengo de estas reformas, que por un lado atacaron problemas reales, pero por otro lado afectaron lo que el Estado de ninguna manera podía dejar de hacer, y mucho menos en momentos en que, y esto es otra historia de por qué, pero en momentos en que la sociedad se estaba polarizando y se iba formando un sector de la pobreza cuya subsistencia dependía de estos servicios estatales, o sea que fue particularmente grave, ¿no? Entonces, esta fue una manera de achicar el Estado, la que finalmente lo que quedó es que el Estado dejó de hacer las cosas que indefectiblemente tenía que hacer, ¿no? Ahora, hay un segundo costado del asunto que no es tan fácil de precisar, que es la manera como se deterioró la burocracia estatal, ¿no? Esto no es fácil atribuirlo a una sola causa, pero si arrancamos con el periodo militar, que yo creo que fue en muchos aspectos definitorio, ahí la burocracia tuvo una selección mala, hecha por razones ideológicas, ¿no? Gente sospechosa por algún motivo era dejada fuera y con eso se fueron muchísima gente valiosa, ¿no? Y un segundo aspecto del gobierno militar es la manera como el gobierno militar tenía, por decirlo así, un costado que funcionaba de día y otro costado que funcionaba de noche. El que funcionaba de noche era el del terrorismo clandestino, ¿no? Y el que funcionaba de día era el que uno veía que las cosas más o menos funcionaban igual que antes, ¿no? Pero no funciona igual que antes porque la cosa terrible del terrorismo de Estado fue corroyendo esto que yo llamaba la ética del funcionario,
muy difícil mantener la idea de que las cosas se hacen de una manera que tiene que ver con los procedimientos cuando del gobierno viene el descubrimiento de que hay toda una parte que funciona no fuera de la ley, funciona de una manera delictiva, ¿no? Para poner un ejemplo grueso, así como el INDEC es un ejemplo grueso de otras cosas, ¿no? A mí me parece que eso se nota mucho todavía en la policía bonaerense. La policía bonaerense participó muy activamente del terrorismo clandestino, ¿no? Y a cambio de esa participación, a cambio de esa intervención, se le dio participación en lo que podríamos llamar los despojos de los desaparecidos, ¿no es cierto? Los bienes de los desaparecidos frecuentemente la policía se quedaba con ellos, ¿no? Y me parece que la policía bonaerense no es que haya sido mucho mejor que otras, pero tampoco era mucho peor. Pero desde entonces para acá se ha instalado algo que la ha corrompido, ¿no? Tanto que ustedes saben tan bien como yo la cantidad de depuraciones que hubo en la policía, ¿no? Y pese depuración tras depuración, lo que viene de abajo sigue siendo parecido, ¿no? Y hoy la policía bonaerense, en muchísimos casos, por lo menos en los que yo conozco más, que son los del Gran Buenos Aires, es partícipe activa de las distintas organizaciones delictivas, ¿no? La sección robo de automotores se dedica a robar automotores y así sucesivamente, ¿no? Esos son los casos más dramáticos de algo que me parece que, sin este grado de exageración, tiene que ver con esta escasa aprecio que entre los funcionarios hay sobre los procedimientos. Ahora, después de la dictadura militar vinieron los gobiernos democráticos decisionistas, de los que hablo enseguida, y también el estilo decisionista, el estilo de voy a hacer las cosas porque me votaron y tengo derecho, ¿no? También es muy corrosivo de esta idea de que hay procedimientos, ¿no? Y me parece que en ese sentido nuestra burocracia ha ido decayendo por grados, ¿no? Supongamos un sector que hoy está muy de moda, ¿no? El del Poder Judicial, ¿no? Que uno dice, bueno, hay que proteger al Poder Judicial, etcétera, ¿no? Pero después mira los casos concretos de los jueces, ¿no? Y hay muchísimos jueces que son indefendibles, ¿no? Y que les fue muy bien como jueces precisamente por el hecho de que son, por las razones por las cuales son indefendibles, y son cosas que, por lo que yo recuerdo, eran inimaginables hace 50 años, ¿no es cierto? Jueces que hoy hacen lo que hacen, ¿no? De modo que esta idea de achicar el Estado no es solamente poner en orden el presupuesto, no es solamente bajar los gastos sea como sea, sino que tiene un costado en la máquina estatal que tiene que ver con la pérdida de calificación del personal, que tiene que ver con esta cosa tan fundadora, tan fundante de la burocracia, que es las cosas se hacen así, ¿no? Nosotros tenemos, la gente que hemos trabajado en investigación, sabemos lo difícil que es rendir cuentas de una pequeña cantidad que nos dan para proyectos de investigación, que está la última factura, tiene que estar bien hecha, con la misma letra, qué sé yo, ¿no es cierto? En momentos en que uno ve en las partes del Estado que las cosas circulan con una fluidez enorme y que nadie pregunta mucho de cosas muy gruesas, ¿no? Así que nos toca la parte eficiente de la burocracia, que es como un castigo, ¿no? Frente a la manera, a la vía rápida que otros pueden practicar. Y esto es bastante importante para la idea general de ley, porque si hay algo que hace que la ley sea aceptable es la idea de la igualdad, ¿no? La misma ley para todos. Cuando la ley no es pareja, ¿no? Es cuando cada uno dice, bueno, ¿y por qué yo? ¿No? Porque voy a ser yo el único que la cumple, ¿no? Entonces, está esta corrosión de la burocracia, que tiene que ver en general con uno de los aspectos de la corrosión del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho se corroe porque los gobernantes no se atienen a él y porque los gobernados dicen, bueno, no importa tanto que lo hagan, ¿no? Ahora, después, sobre eso hay un punto del cual tenemos una experiencia muy directa, que es que en estas últimas fases de los gobiernos, el objetivo han sido
aquellas partes del Estado que fueron establecidas específicamente para controlar a los gobiernos. Pienso en la Auditoría General, en las sindicaturas y en la cantidad de dependencias que tienen que ver con fijarse cómo hacen las cosas los gobiernos, decir esto se puede hacer o no se puede hacer, bueno, infinidad de agencias. Ahora está muy de moda la Inspección General de Justicia, ¿no es cierto? ¿No? O la propia justicia, que es el otro lugar de control del gobierno, ¿no? O aquellas agencias del gobierno que por su capacidad técnica ponen de alguna manera un límite a la capacidad de acción discrecional del gobierno. Y aquí el caso más notable es el INDEC, ¿no? El INDEC lo único que hacía era dar malas noticias, ¿no? No era la única obstáculo que le ponía al gobierno era dar malas noticias y el gobierno lo liquidó. Y fíjense ustedes que estoy hablando de todo esto sin mencionar si se trata de la dictadura militar, el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem o el gobierno de los Kirchner, porque estoy tratando de moverme en un plano un poco más general, en el cual yo estoy convencido, todos hicieron más o menos lo mismo. A ver, yo tengo una enorme admiración por Alfonsín y pienso que no podría ponerlo en la misma lista, pero reconozco que para él el problema de mejorar el Estado no fue una prioridad, ¿no? De modo que no hizo nada, pero tampoco hizo nada muy específico para reconstruirlo. Creo que él fue una víctima de un Estado que no funcionaba mal, ¿no es cierto? Pero fuera de esta aclaración, que es casi una aclaración más valorativa personal que una mirada panorámica como la que quiero hacer, me parece bastante singular que gobiernos tan diferentes, con legitimidades distintas, con discursos tan distintos. El discurso de Menem fue declaradamente anti-Estado, ¿no? Pese a lo cual se las arregló para sacar un buen jugo del Estado, ¿no es cierto? El discurso de los Kirchner es teóricamente pro-Estado, pero honestamente en este plano en el que yo estoy mirando las cosas no veo grandes diferencias, ¿no? No veo grandes diferencias en parte porque los discursos son discursos, es lo que se le dice a otro, no lo que uno hace, y en parte porque hay cosas que una vez que se pusieron en movimiento es muy difícil que un gobierno solo pueda apartarse de una corriente que no lo perjudica, por otro lado, ¿no es cierto? Porque a eso quiero llegar, ¿no? Porque junto con todo esto deterioro del Estado ordenado, del Estado potente, lo que yo veo que hay desde el 76 para acá es una potenciación de eso que llamaba la fase prebendaria del Estado, ¿no? Si la famosa política neoliberal de la dictadura fue neoliberal en el área que manejaba Martínez Dios, quizás, ¿no? Pero los militares nunca cedieron el control de YPF y manejaron YPF y otras empresas del mismo modo que se manejaba antes, es decir, como un lugar desde donde, mucho peor que antes, porque los militares empezaron el largo proceso de la retirada del Estado de YPF por la vía de los contratar con terceros partes de la actividad, es decir, fueron los promotores de eso que en la época se llamaba la patria contratista, que es como la antesala de las privatizaciones del 90, ¿no? De modo que lo que quería decir es que esta política de achicar el Estado no significó que el Estado dejara de ser atractivo, sino que el Estado se enganchó totalmente con el más poderoso de los más poderosos de los actores que querían utilizarlo para obtener eso que se llaman en teoría económica elegantemente rentas monopólicas y que en un lenguaje un poco más llano llamamos prebendas, ¿no? Es decir, utilizar el Estado para que alguien tenga un beneficio extraordinario derivado de un monopolio o de una concesión especial que obtiene. No estoy queriendo decir que esto se inventara en esta época. En realidad, si miramos para atrás
y vamos a 1870, podría explicar la invención de la industria azucarera tucumana en estos términos, porque es una industria que no tenía ninguna razón de ser y que existió debido a que el Estado, en donde los tucumanos tenían un lugar muy importante, subvencionó todo, los créditos, el ferrocarril y sobre todo la protección aduanera, y una vez que se puso en marcha se las ingeniaron para que el Estado siguiera protegiéndolos, armando el primer gran lobby de la Argentina, que fue el Centro Azucarero Tucumano, ¿no? De modo que no estoy diciendo que esto se invente, ¿no? Pero me parece que el Estado de 1870 a 1880 tenía todo otro costado de potencia y de construcción, y esto era una cuestión menor, ¿no? Y hasta quizás justificada por razones de equilibrio político. Pero del 76 para acá me parece que yo veo por lo menos muy claro que distintos sectores, no siempre los mismos, pero sectores con una buena vinculación con la política, han ido creciendo espectacularmente, no diría a costa del Estado, porque en realidad el Estado es el instrumento, es a costa nuestra, de alguna manera, ¿no es cierto? Finalmente, lo que pagan no es el Estado, somos nosotros, que también somos accionistas del Estado, ¿no? Y en este camino la cosa se ha ido haciendo cada vez más específica y personalizada. Yo puedo decir, bueno, la ley de Frondizi benefició a las empresas automotrices, son 7 u 8, ¿no? En este momento, en el otro extremo, la acción del Estado beneficia a un señor, ¿no? O 2, o 3, o 4, que además son testaferros de los gobernantes, ¿no? Y a esto me quiero referir enseguida, ¿no? Entonces, me parece que en este momento, después de 40 años de gobiernos muy, muy diferentes, tenemos un Estado muy, muy dañado en sus agencias, en sus oficinas, en sus ministerios, sus institutos, en su burocracia, ¿no? Esta última década ha sido, la burocracia ha tenido un golpe terrible, ¿no? Es decir, cada tanto uno se entera, bueno, llegó la cámpora a tal ministerio y arrasó con todo y mandó a descansar a los que saben y ocuparon sus lugares, ¿no? Creo que ha tenido en el corte de 40 años un retroceso muy, muy grande en la transparencia, es el otro costado de lo que vulgarmente llamamos corrupción, en la posibilidad de controlar a los gobernantes y, primero que todo, en esas tareas esenciales que son las que necesita imprescindiblemente la sociedad que alguien haga porque no puede pagarlas, ¿no? Desde la educación en adelante. Ahora, dentro de estos 40 años, sí hay que hacer una clara diferencia entre la dictadura militar, la cual nadie le puede, digamos, de la cual no se puede esperar otra cosa que discrecionalidad, porque es lo son por definición, y luego 30 años ya de democracia, un poquito más, ¿no? Donde supuestamente las cosas deben ser todo lo contrario de la discrecionalidad, y periodo en el cual yo creo que todos nosotros debemos de haber participado del enorme optimismo y esperanza fundadora de 1983, y con esa, digamos, con esa esperanza se eligió el gobierno, y no solamente el gobierno, también la oposición marchó en el sentido que unía el gobierno democrático con institucionalidad y con Estado de Derecho, con respeto a la ley, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Bueno, lo que pasó objetivamente es que, sobre todo a partir de 1989, pero no sé si solo con 1989 y la crisis, ¿no? Los gobiernos han ido avanzando en eso que elegantemente Guillermo O'Donnell llamó democracia delegativa, ¿no? Tiene su razón de ser porque en el origen, por ejemplo, Menem en 1989, el Congreso le delega al presidente un montón de atribuciones que la Constitución le da al Congreso
¿no? Por ejemplo, el presupuesto, ¿no? Bueno, el presidente tiene que presentar un presupuesto, pero después no tiene que cumplirlo. Puede modificarlo sobre la marcha y no solo la distribución, sino la cantidad. Al final del año presenta lo que hizo como nuevo presupuesto y ahí uno toma conciencia de la distancia, ¿no? Y esto no es producto de una dictadura, sino de una decisión democrático-institucional en la que nuestros representantes le concedieron estas atribuciones al gobierno, o sea que por alguna razón nuestro sistema institucional, democrático, etcétera, fue creando la figura del superpresidente, ¿no? Del superpresidente que nos iba a sacar de la crisis, y como la crisis no acabó nunca, porque todavía en 2007, en la época en que crecíamos a tasas chinas, Kirchner decía que estamos apenas empezando a salir del infierno, es decir, esto de la crisis ha sido el gran argumento para mantener la concentración de poderes. Ustedes saben que estas leyes especiales todavía están en vigencia y van a seguir en vigencia hasta fines de 2015 y el próximo gobierno verá qué hace con ellos, ¿no? Ahora, junto con esto que altera el equilibrio republicano y le permite, lo que un poco a donde estaba yendo yo, es al gobierno llenar todos esos espacios en los que el Estado va retrocediendo, le va dando la capacidad de decidir día a día cuánto voy a poner en la educación, cuánto voy a poner en la seguridad, qué voy a hacer con las empresas, qué régimen jurídico van a tener, y llegando a este punto en el que finalmente los empresarios se enteraron de que la seguridad jurídica es algo importante, ¿no? Es una cosa bastante novedosa, ¿no? Además de eso, con la democracia hemos tenido una derivación no prevista, que es la capacidad de los gobernantes para legitimarse produciendo los votos, ¿no? O sea, una especie de inversión de lo que es la lógica de la democracia, que los votantes eligen a los gobernantes, ¿no? Los gobernantes, toda otra historia de por qué es así, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con una sociedad, con un mundo en situación muy al borde, ¿no? Y con el manejo de los recursos del Estado, pero bueno, con un uso adecuado de los recursos, el gobierno puede construir su propia legitimidad y, como no tiene controles, puede usarlos sin ningún problema para construir ese poder. Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hoy tiene muchos problemas presupuestarios, ¿no es cierto? Pero todo el dinero que tiene lo está gastando en propaganda política, ¿no? Y puso al frente del Banco de la Provincia a su principal operador político, digamos, y no puede hacerlo porque no hay nadie que le pueda impedir, puesto que ha sido elegido, ¿no? Y el tercer punto, que me parece el más notable de esta transformación, es que estos gobiernos que han concentrado poder y que usan ese poder para reproducirse, con lo cual tienen una ventaja inmensa sobre cualquier partido político, porque no hay partido político que tenga los recursos que tiene el partido de los gobernantes, ¿no? Que no es el peronismo, es el partido de los gobernantes, ¿no? Son cosas distintas, pero esto es otro tema, ¿no? Este gobierno, además del uso discrecional, estos gobiernos, y creo que esto viene de los militares, ¿no? Han participado como receptores de una parte de los beneficios de este desarrollo de la economía prebendaria. Dicho en palabras más simples, coimas, ¿no? Es decir, todas estas decisiones que significan un enorme beneficio para alguien dejan una cantidad para el funcionario, y esto es una cosa naturalizada, ¿no? Ahora, sobre esto un comentario que a mí todavía me llama la atención y me parece una novedad notable, ¿no? En los 90, cuando salió el libro de Berbisky, de Robo para la Corona, bueno, todos nos enteramos de estos mecanismos, de eso que se llamaba la carpa chica, ¿no? Es decir, el lugar donde se pagaba la coima para que salieran las cosas, ¿no? En estos 10 años yo creo que hemos visto un salto
cualitativo y una innovación verdaderamente asombrosa, porque hemos pasado del funcionario que recibe una coima a un grupo gobernante que organiza él mismo las actividades de las cuales van a derivar estos beneficios, ¿no? Es decir, gente que viene de la política, gente que ocupa la administración, en lugar de ser el receptor pasivo, es el organizador, ¿no? Y visto desde esta perspectiva, uno puede empezar a mirar a preguntarse cuántas decisiones que tienen que ver con acciones estatales no son sino formas de organizar los retornos, ¿no? A veces cuesta creer que las cosas se gestionen tan mal, a menos que uno deje de creer que querían gestionarlas bien y les salió mal y empiece a creer que querían en realidad que funcionaran así, porque esa era la manera de obtener la participación, ¿no? A mí me parece que cuando tengamos la cabeza un poco más fría, ¿no? Esto va a ser uno de esos temas típicos de los politólogos que le van a crear el concepto, ¿no? De algo que provisoriamente llamamos cleptocracia, ¿no? Que no es simplemente cobrar sobornos, sino utilizar el Estado desde el gobierno para crear esta corriente, ¿no? Bueno, Kirchner solía decir que con su gobierno la política había vuelto a tener la primacía, ¿no? Y en este sentido creo que es bastante cierto, ¿no? En el sentido de que ahora no somos simplemente los que esperamos nuestra parte, sino los que creamos nuestra parte, ¿no? Entonces, volviendo a la frase inicial, yo les decía, creo que esto que a veces parece un exceso de Estado, o sea, un Estado que se lleva casi el 40 y pico % de los ingresos bajo la forma de impuestos, ¿no? En realidad, mirando lo que en cualquier parte es un Estado, lo que muestra es que el Estado ha perdido muchísimo terreno, pero que ese terreno está ocupado por gobiernos que cada uno en su estilo han sido crecientemente discrecionales. Y un gobierno discrecional es lo contrario de un Estado, y acá, bueno, vuelvo a hacer el paréntesis, de un Estado tal como seguramente ustedes y yo lo entendemos, porque en otros lugares del siglo XX se ha entendido que el Estado era exactamente eso, el apéndice de un líder, ¿no? Pero creo que todos compartimos, todavía en la Argentina creo que sigue existiendo, al menos como ideal, la idea de que el Estado es un Estado institucional, ¿no? Ese Estado está muy contra la pared, ¿no? Y su lugar ha sido ocupado por gobiernos discrecionales. Y ahora viene el asunto, la última cosa, en 2 palabras, porque yo no tendría mucho más para decir, salvo preguntas, que es ¿qué va a pasar con este Estado dentro de la gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el país después de las próximas elecciones, ¿no? Lo cual, bueno, ya es complicado porque más bien habría que preguntarse cómo va a transcurrir el año que viene, es bastante poco claro, ¿no? Muy poco claro, ¿no? Pero supongamos que lleguemos finalmente a digamos, unas elecciones normales y salga elegido alguien, y yo creo que cualquiera, realmente cualquiera, no creo que esta situación en la que estamos ahora se mantenga, ¿no? Para cualquiera de los problemas acuciantes que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno, reconstruir, aunque sea mínimamente, el Estado es una prioridad. Por ejemplo, vamos a recibir un enorme desorden en eso que los economistas llaman la macroeconomía. Un enorme desorden como lo menos, ¿no? Y un gran problema lo más, ¿no es cierto? Que es una cuestión, el manejo de eso, además de tener sus costados políticos, es una cuestión muy técnica, ¿no? Muy técnica, en la que se necesita que en el Banco Central estén los que saben de eso, los que saben qué significa emitir moneda, bonos y impuestos, etcétera, ¿no? De modo que no veo otra alternativa que empezar proponiéndose reconstruir esos cuadros burocráticos que han sido marginados y probablemente en muchos casos crearlos de nuevo porque ya son imposibles de reconstruir. Por ejemplo, el INDEC es muy difícil
de reconstruirlo. Me parece que nunca, los historiadores económicos nunca van a tener las cifras de estos 10 años porque es imposible construirlas, ¿no? Pero de aquí en adelante todo eso va a significar hacer un gran esfuerzo para tener burocracias adecuadas. Ahora, un problema que a mí me parece que es mucho más grave en el fondo, porque es mucho más difícil de arreglar, ¿no? Y que está en el centro de una cantidad de emergentes, es el hecho de que la Argentina tiene un 25% de pobres, que no es simplemente un número, ¿no? Sino un mundo organizado, que funciona, pero que funciona de una manera diferente del resto del país. Tiene su propia normatividad, sus propias ideas de lo que es la ley y de por dónde pasa la ley, su propia cultura. Digamos, ha llegado, digamos, a sobrevivir a fuerza de generar un modo de existencia diferente, ¿no? Creo que es casi una tarea prioritaria volver a incorporarlos, es decir, volver a incluirlos en la Argentina de todos, pero es una tarea tan inmensa que es difícil imaginarse por dónde empezar. Pero cualquier cosa que se piense que haya que hacer en ese mundo pasa por, no digo por el Estado como palabra abstracta, pasa porque en cada vecindario, en cada barriada, haya algunos agentes del Estado eficientes y confiables. Un maestro, una escuela, una sala de primeros auxilios, un policía confiable, quizás un fiscal, ¿no? Que le devuelvan al Estado su tangibilidad, su presencia, es decir, que haya alguna diferencia entre estar de un lado de la ley y estar del otro, o alguna diferencia entre estar educado o no estar educado, ¿no? Son cosas largas, costosas, complicadas, y que además de eso tienen que enfrentar intereses muy ya arraigados y no fáciles de modificar, ¿no? Ustedes seguramente oyeron hablar de la salada, ¿no? Que se ha generalizado y ya son, hasta la exportamos, ¿no es cierto? Bueno, la salada es un lugar donde un conjunto de gente vive, por un lado, tiene sometidos a trabajo esclavo, por decirlo metafóricamente, a un conjunto de gente, y por otro lado vende sin pagar impuestos, ¿no? Entonces es un mundo totalmente fuera de la ley, pero en el que está metido no solamente gente que se ha hecho muy rica con esto, sino también mucha gente para las cuales esto es en este momento su medio de subsistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja sobre eso? Es algo que no me lo puedo imaginar, pero sé que es dificilísimo, porque la primera cosa que se haga va a suscitar una pueblada, digamos, así como cuando tratan de sacar a los manteros de la calle, bueno, enseguida hay una movilización. Ahora, todo esto finalmente, uno puede decir, bueno, están las ONG, hay mucha gente de buena voluntad que trabaja y efectivamente hace muchísimas cosas, pero si no hay una cosa que solíamos llamar Estado organizando eso y pensando en que esto se va a solucionar en 20 años o algo así, pero que hay que ir alineando las cosas que se hacen en un sentido, no hay forma de imaginarse otra cosa. Me parece ya bien claro que con subsidios lo que se hace es consolidarlo, no se lo modifica, ¿no? Hay un problema más general y que de repente se ha convertido en un problema que está a flor de piel, que es que vivir sin instituciones es bastante complicado, ¿no? Yo les decía que ahora es curioso como los empresarios, que muchos de ellos han hecho su riqueza gracias a gobiernos discrecionales, ¿no? Ahora están muy sensibles al problema de la inseguridad jurídica, porque efectivamente ha llegado a un punto extremo y han descubierto que la inseguridad jurídica tiene que ver con una cosa que antes parecía un poco exótica, que era la República y sus instituciones, ¿no? Muy llamativo como los empresarios, este último documento que han hecho del Foro de Convergencia, el tema de la
instituciones republicanas está en el centro y en mi opinión es un gran avance, ¿no? Es un gran avance que indica que una de las cosas que creo que todo el mundo espera del gobierno es que recomponga las instituciones, que finalmente es lo que está en el centro del Estado, ¿no? Probablemente sea más fácil eso que el problema de la pobreza, ¿no? Y retomando el punto que yo les decía al principio, a mí me parece que tengo la impresión de que alrededor de estas cosas, de estas intenciones, que es algo muy distinto de cómo se hace, ¿no? Pero al menos alrededor de estas intenciones me parece que hay en este momento bastante consenso, ¿no? Por lo menos no creo que se repita un voto tan inconsciente como el de 2011, ¿no? Que le dio una mayoría tan grande a la presidenta. Me parece que algo ha dejado esta última experiencia, ¿no? Y el consenso, en mi opinión, se encuentra en el hecho de que las cosas que hay que hacer ahora son bastante evidentes para todo el mundo. Lo cual quiere decir que muchos temas que en cualquier otro país separan las opiniones, derecha e izquierda, no estamos ni siquiera en condiciones de discutirlos porque no tenemos la base institucional y otras cosas, pero institucional, para poder, por ejemplo, discutir cuánto Estado y cuánto mercado queremos. Este es un tema muy típico de las elecciones europeas o de las norteamericanas, ¿no? Pero nosotros tenemos en este momento muy poco Estado y muy poco mercado, diría yo. Me parece que el grueso de nuestro mundo empresarial está más ligado a las prebendas del Estado que a una actividad de riesgo y de inversión y de riesgo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las cosas que les planteaba ahora, ¿no? De modo que si tenemos suerte y reconstruimos el Estado, quizás dentro de unos años podamos discutir entre una opción de centro derecha y una opción de centro izquierda que yo creo que hoy no existe en lo más mínimo. Y creo que uno de los problemas de la política es que hay gente que insiste en que esto es una opción. Yo no puedo imaginarme de qué discutiría una persona de centro derecha y una persona de centro izquierda cuando de lo que se trata es, como diría Elisa Carrió, de reconstruir la República, que está antes que la derecha y la izquierda, ¿no? Y la última duda grande que tengo es, un país con muy poco Estado funciona, esto es duro de decir, funciona solamente con gobiernos discrecionales, funciona a las patadas. Un país que no sabe caminar solo funciona a las patadas, sería, ¿no? Ahora, el presidente que llegue y se encuentre con todas las cosas que se han armado en estos años para construir el poder presidencial, recursos que va a necesitar porque va a llegar a una situación complicada, va a tener que necesita poder, ¿no? Esto para decirlo por las buenas, ¿no es cierto? O puede, para decirlo por las malas, puede verse tentado, ¿no? Me pregunto, ¿estará dispuesto a renunciar a estos instrumentos que se han construido? Yo no creo, por ejemplo, que un presidente que llegue derogue las leyes de emergencia económica inmediatamente, ¿no? Posible que pida que se prorroguen un tiempito, ¿no? Después están los otros mecanismos, por ejemplo, el sistema de periodistas subvencionados, ¿no? Supongo que debe ser muy tentador, ¿no? Y necesitamos un santo, ¿no? O una idea menos utópica, pero que sería bastante interesante para pensar, es un presidente que decida que no va a aspirar a la reelección y que en consecuencia no va a empezar a pensar ahora en cómo ganar dentro de 4 años y que en consecuencia pueda hacer cosas de esas que no son muy populares, pero que alguien tiene que hacer, ¿no? Como que el Estado, yo creo que aún destrozado, sigue siendo un problema y una tentación para los malos pensamientos.
Bueno, hasta aquí llego y ahora, si ustedes quieren, podemos pasar a las preguntas o a los comentarios. Bueno. Profesor, yo quería hacerle una pregunta con motivo de una inquietud que tengo. Las leyes de emergencia económica, por ejemplo, puestas, digamos, en circulación durante un periodo grave del país, se han ido prorrogando automáticamente y eso le da, de alguna manera, la discrecionalidad al presidente, al jefe de gabinete, etcétera, para, por ejemplo, disponer del presupuesto, mover partidas, etcétera. Más grave que eso todavía son las competencias. Lo que nosotros concebimos como la separación de poderes a través de los tres, del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, esas leyes de emergencia le dan precisamente al Poder Ejecutivo competencias legislativas. Es decir, que de alguna manera el Poder Ejecutivo tiene las competencias que normalmente tendría que tener el Congreso. Por ejemplo, el tratamiento de la deuda externa. Entonces, a través de todo esto, funciona el gobierno con un mecanismo de discrecionalidad. Y eso realmente, la pregunta es, ¿cómo se revierte? Bueno, yo llegué y planteé más o menos lo mismo que usted planteó y llegué a la misma pregunta, ¿cómo se revierte? No sé, no tengo idea. Sé que requiere un acuerdo político muy grande, ¿no? Por eso es que todos miramos con tanta preocupación lo que están haciendo los políticos ahora, esperando que pasen de competir a acordar, pero hay que deshacer, ¿no? Hay que deshacer las leyes esas. Buenas noches. Le hago una pregunta histórica que me inquieta particularmente y tiene que ver con el acceso a la política, ¿no? Y yo noto que gente de mi generación y demás no se mete en política no por no tener vocación pública, sino precisamente porque ve que la vitrina política está sujeta a determinados condicionamientos, incluso éticos o morales. Siempre fue así. No sé, uno piensa, nosotros lo veíamos de jóvenes que estaba en el comité, en el centro de estudiantes, que yo lo tildábamos más bien de vago y de ocioso que de laborioso. No sé si siempre habrá sido así o antes había otro esquema de ingreso al ámbito político. Lo digo porque, por ejemplo, en España uno ve ahora un grupo como Podemos que está rompiendo un poco con los moldes de ingreso a ese, digamos, esa clase política, y quería saber si en Argentina históricamente hubo algo parecido. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia parecida a la de Podemos, más incipiente, ¿no? Que fue la de el año 2002 y el que se vayan todos, ¿no? Ahí ¿por qué fracasó eso? Es otra historia, ¿no? Pero no estoy seguro de que ese sea el camino, porque de hecho en los estados más complejos la política termina siendo una profesión especializada. De hecho, ¿no? Ya lo dijo Max Weber eso en 1900, ¿no es cierto? Que la política es una profesión por la especialización, por el tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Y por el carácter especial que se necesita para hacer política, que es el que hace que mucha gente no se sienta atraída, ¿no? La política no es solo una cuestión de servicio público, es decidir dedicarse a eso. Y en ese sentido, lo que ha pasado en los 30 años en la Argentina
Bueno, como todas las cosas, digamos, no es totalmente una cosa u otra, ¿no? Porque en la Argentina, en 1983, había muy pocos gente con experiencia, las infinitas cosas que hay que hacer en la política democrática, y eso se formó rápidamente y yo diría que exitosamente, ¿no? La cantidad de gente que se incorporó, a la vez que se fueron creando las ocasiones para las tentaciones. En primer lugar, lo que podríamos llamar los privilegios corporativos de los políticos, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Ahora, eso no sé si, me parece que no es solo problema de los políticos, no es que la política sea así, no, me parece que más o menos todo es así, más o menos todo, los negocios son así, ¿no? Los empresarios, la mayoría de los empresarios saben que la manera de hacer un negocio es conseguir a alguien del Estado, del gobierno, que firme algo, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces decirlo ante empresarios con bastante reproche y me dicen, ¿y qué quiere que hagamos? ¿No? La alternativa es que cierre la empresa, ¿no? Siempre son de a dos las cosas, ¿no? Uno que las concesiones de los dos lados, ¿no? Pero yo creo que los movimientos de reclamo de pureza política son muy útiles como llamado de atención, pero no creo que se vaya mucho más allá de eso. No sé, se puede mejorar la calidad de los políticos, pero no alcanza con el reclamo ético de la regeneración, ¿no? Y yo no sé si en 20 años, si es que les va bien, quienes integran el movimiento Podemos no terminan siendo algo más o menos parecido a lo que le pasó, pongamos por caso, a la coordinadora radical, ¿no? Los jóvenes siempre son puros y honestos, ¿no? Y algo les pasa, no como los chicos, que son todos hermosos cuando son chicos y después crecen y dejan de ser así de hermosos. No estoy muy seguro, ¿no? Y para ponerles un ejemplo, esto ya es una pura opinión, ¿no es cierto? Me parece que un exponente de esa forma de entender la política es Elisa Carrió, ¿no? Que es una mujer en muchos aspectos genial, por las intuiciones que tiene, en otros aspectos es muy buena, digamos, sería una excelente fiscal general, no sé si eso, ¿no? Pero muy buena diputada, ¿no? Pero políticamente es imposible, no se hace política así, ¿no? Y los regeneracionismos suelen dar a veces esos productos, ¿no? Bueno, esto la verdad que es una opinión de persona grande, ya que ha visto varias generaciones de jóvenes prometedores que terminan siendo adultos que se quedaron en promesas, ¿no? Así que no me ilusiono mucho con el Podemos, ¿no? En cambio sí me ilusiono con cosas como esta, donde, digamos, todo el mundo va, digamos, gradualmente interesándose en los problemas, discutiéndolos, asumiéndolos y ayudando a votar de una manera más inteligente, ¿no? Bueno. Hay una segunda cuestión que sería toda otra pregunta, que es cuando un joven decide dedicarse a la política, ¿qué partido elige? ¿No? Y ahí creo que depende mucho de qué es lo que cada uno quiere hacer con la política, ¿no? Hola, profesor. Acá. Sí. Le quería hacer una pregunta un tanto general, que es cuál es su visión con respecto a cómo ha transcurrido el desarrollo en ciencia y tecnología en los 10 años del gobierno de Kirchner. ¿Cómo va a...? ¿Cómo ha transcurrido el desarrollo del área de ciencia y tecnología con ICET y en general? ¿Cómo lo ve? Bueno, es donde menos daño han hecho. Es, por un lado, un lugar que, como todo el país, se benefició con el esplendor económico bastante inesperado. No sé cómo habría sido el kirchnerismo sin
sin la soja, ¿no? Se benefició mucho del esplendor económico de esos años. No sé si en términos proporcionales un poco más o un poco menos, ¿no? Pero en términos absolutos fue una inyección muy grande de recursos, ¿no? Que permitió mantener y profundizar cosas que habían sido pensadas antes, porque la política del ministro Barañao es la política que se diseñó en los años 90, en la época que estaba del Bello, que consistió, una cosa muy importante, en asociar a la Argentina con los fondos que hay en el mundo para investigación, especialmente los del Banco Mundial, ¿no? A mí me parece que el mérito grande, enorme de Barañao es haber mantenido al sistema científico al margen de la política del gobierno, ¿no? No al margen del alineamiento discursivo que ha sido grande y a veces un poco grosero, ¿no? Ustedes no sé si saben que el CONICET lo creó Perón. Eso es lo que se pasa en los videos de los actos del CONICET. Después tuvo algo que ver USAID, no se sabe muy bien cuánto, ¿no? Y después el CONICET siguió una existencia oscura hasta que llegó Kirchner y ahí empezó el esplendor. Esto es lo que se pasa en los actos. Pero más allá del chiste, yo creo que está bien invertido el recurso de hacer la venia, porque gracias a eso consiguió que el sistema científico funcionara con sus propias normas construidas laboriosamente durante bastantes décadas y que son uno de los lugares, yo creo, ejemplares del Estado en el sentido de que tiene es un ejemplo de lo que debería ser el Estado en general, ¿no? O sea que el sistema siguió estando como antes, las políticas que ya habían sido pensadas de antes se desarrollaron con mucho más recursos, ¿no? No creo que haya habido grandes inventos, ¿no? Pero afortunadamente los científicos que tiene la Argentina ya tenían idea de qué hacer con el dinero, de modo que cuando lo recibieron hicieron lo que siempre dijeron que pensaban hacer, ¿no? Eso da un éxito para la política, ¿no? Pero no creo que esto tenga algo que ver con cosas que hayan pasado por la cabeza de los presidentes, ¿no? Bueno, pero gracias a eso tenemos la ciencia con Cristina, que es uno de los bastiones del gobierno, ¿no? El sector científico. No sé si le pareció muy sesgada la respuesta. No sé qué me quiso decir con eso. Bueno, ustedes, en realidad a mí lo que me interesa es la primera parte de lo que dije, que es lo que puedo estudiar, pero la curiosidad por ver cómo era el Estado en la década de 1930 o 1950 me surgió a partir de ver que el Estado no funcionaba ahora y preguntarme desde cuándo esto era así, ¿no? Y la verdad es que me cambió unas cuantas ideas, ¿no? Por ejemplo, descubrí que el primer gobierno peronista fue muy bueno desde este punto de vista del Estado, que el Perón tenía una idea, bueno, en realidad no es nada raro, ¿no es cierto? Es un hombre de formación militar, pero que tenía una idea muy armada de lo que debía ser el Estado, ¿no? Muy parecida a la del general Justo, por otro lado, ¿no? Me parece que el problema viene más cerca, ¿no? de nosotros, viene más en las últimas décadas. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, otra pregunta. Este es el momento y es la oportunidad. Yo creo lo mismo, que estuvo demasiado claro. Bueno, déjenme pasar un aviso, ya que ustedes arrancaron con un aviso.
quizás han visto que cuando escribo artículos pongo que pertenezco a una cosa que se llama el Club Político Argentino, que es un club verdaderamente, en el sentido de que es un lugar de debate de gente que piensan cosas bastante distintas, ¿no? Y de hecho muchos de nosotros escribimos en los diarios y tenemos ideas diferentes, pero creemos en la importancia de la conversación, la importancia de la discusión, y en ese sentido me entusiasmo mucho en lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y si les tienen curiosidad por ver lo que hace el club, pueden mirar en el sitio web, ponen Club Político Argentino en el buscador y los va a llevar a nuestro sitio, donde lo que van a encontrar principalmente son artículos de los miembros del club sobre estas cuestiones, ¿no? Y es uno de los lugares, uno de los muchos lugares donde hoy se está discutiendo en la Argentina. Yo les hablaba hace un rato de esto de pensar, ¿no? De que pensar consiste, entre otras cosas, en tener espacios de discusión. Me parece que en los 2 últimos años ha habido una activación de esto y hay muchos lugares donde se hacen reuniones de este tipo y se invita gente y luego en el momento o después se conversa sobre estos temas. Es uno de los buenos signos de la Argentina, esto de haber recuperado, por ahora fuera de los partidos. En los partidos me parece que no pasa mucho de esto, pero en los costados de los partidos sí, y finalmente los partidos también escuchan lo que la gente dice, ¿no? Así que si quieren mirar lo que estamos haciendo, búsquennos en nuestra página web. Bueno. Muchas gracias. Si bien el grupo Cátedra Abierta no participa del trabajo que realiza el Club Político, en cierta forma tiene un propósito similar por otros medios y en otras circunstancias. Somos un sucedáneo, no estamos a esa altura, pero sí quisiera expresar así que nos pensamos a nosotros mismos como un lugar donde podamos pensar libremente entre todos, ya sea a través de las conferencias, los ciclos de cine. Esa es la tarea que nos hemos impuesto y que afortunadamente nos ha dado unos resultados muy satisfactorios y lo cual nos llena sinceramente de un sincero orgullo. Nos resta agradecer infinitamente al profesor Luis Alberto Romero, que como yo siempre digo en estas circunstancias, para nosotros es un lujo. Es un lujo, representa la culminación de un esfuerzo grande a través de todo el año y que pensamos seriamente en proyectarlo al año que viene. Como todos ustedes saben, Cátedra Abierta es una asociación plana donde todo el mundo entra, participa, sale, discute, le gusta, no le gusta. Yo creo que ese es el espíritu que debería prevalecer en una sociedad tan conflictuada como la nuestra. Así que los esperamos a todos, les agradecemos a todos ustedes inmensamente la presencia y el año que viene esperamos reiterar todas estas actividades. A todos muchísimas gracias.